Tuviste varios horizontes, país. Aunque los días de grasa y los años de fuego te frieron como un bizcocho, todavía pareces ser esta materia hecha de paisajes y familias, donde cada tanto alguien le pregunta a otro, ¿qué sucedió? ¿Qué te llevó a hacernos ciertas cosas parecidas al crimen, o a eso que nadie osa mencionar entero todavía, como una vergüenza escondida en fotografías oportunamente quemadas, o parientes sepultados en el fondo de la casa en la madrugada, cuando nadie está despierto y quien lo está no quiere ver y se ampara en la gastada historia de la pesadilla y el insomnio? Fui educado para amarte, país. Yo lloraba de niño cantando la oración a la bandera, y fui la última generación encontrada, la última bala de tu ruleta rusa, el clic en la 100 que hace despertar en otro mapamundi, donde busqué tu silueta de chica mala inútilmente, dándole manotazos cada vez más furiosos al globo terráqueo. Fulana vieja, sé que pasaste por muchas necesidades. Los últimos 200 años no fueron nada buenos, pero para los muchos nosotros tampoco. Y espero que elijas mejor a tus gigolós mañana, por el bien posible de tus hijos también. El internado donde nos dejaste huele a meadas de perro, y nadie es muy amable en ninguna parte, además de que no venís a verme demasiado a menudo. Extraño todas esas promesas de cariño cuando me engendraste en un hospital municipal, tan tuyo parir entre goteras y hacer llorar a los inocentes por mano ajena, sonriendo como si no tuvieras culpa alguna, esperando felicitaciones y flores y bombones entre almohadas y atenciones donde brilló, entera y rota, y en una parte nueva, tu vieja sangre. La voz de Luis Benítez, que nos viene a traer esa tremenda poesía, y damos de esta manera el comienzo al segmento cultural, que va a ser largo. Hoy venimos prometiendo poesías desde el inicio del programa y ya hemos pasado bastante con Rafael Amor y con Armando Tejada Gómez, y ahora tenemos el lujo, la gracia de tener sentado aquí junto a nosotros a Luis Benítez, que es poeta, narrador, escritor y un montón de cosas más que nos va a contar en un ratito. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por tener el placer de conversar con la audiencia de esta emisora. Muy bien. Bueno, cuando para los oyentes, este hombre al que ustedes ven y escuchan tan humilde, que agradece que le hayamos invitado, etcétera, etcétera, ¿no? Como cualquier poeta de barrio, ha escrito 42 libros. ¿Nada más? Tiene varios concursos nacionales e internacionales ganados en Italia. Sus obras han sido reproducidas a varios idiomas. Y es un poeta del mundo, no solo de Buenos Aires. Ahora está por cumplir años el 10 de noviembre, ¿no? ¿Cuántos años cumplís? Cumplo 67 años el día de la tradición. 67 años y 42 libros escritos en 67. Bueno. Tiene capaz más libros que de edad un poco. Claro, ¿no? Un libro cada año y medio, una cosa así. Bueno, háblanos un poquito de tu poética, Luis. Un segundo, porque quiero cumplir con la formalidad de que escuchamos antes a Rafael Amor en el tema El Espantapájaro. Dicho esto, autoría que le pertenece en letra y música, todo de ustedes. Antes de reformularte la pregunta, queremos decirle también a los oyentes que Luis es miembro de la Asociación de Poetas Argentinos y además miembro, uno de los miembros, quizá no sé en qué año te afiliaste, pero uno de los miembros más importantes de la Sociedad de Escritoras y Escritores Argentinos, ¿no? Exacto. Que ha estado en pica y sigue estando en pica con la Sociedad Argentina de Escritores, que es la vieja Sociedad Argentina allá de la calle Uruguay en 1300. Bueno, ¿qué es lo que te animó a escribir? ¿Cómo empezaste a escribir, Luis? Bueno, y yo comencé a escribir, no poesía,
sino cuentos. Unos cuentos realmente muy, pero muy malos, feísimos, de los que por suerte no conservo ninguna copia. Pero tuve el placer de recibir un premio en el colegio a los 12 años con un cuento muy malo que llamaba La Rata Verde. La Rata Verde. La Rata Verde, era pésimo. Entonces, bueno, yo ya leía poesía, pero no me definía por el género. Eso sucedió más tarde, alrededor de los 16 años, una cosa así. Y empecé leyendo, como muchos de nosotros de nuestra generación, a los clásicos españoles, Machado, Larrea, Miguel Hernández, y autores argentinos como Carlos Mastronardi, por ejemplo, Raúl González Tuñón, etcétera. Pero no encontraba un autor que me diera la pista a ver de por dónde puedo ir yo, ¿no? Claro, hacía imitaciones de lo que había leído. Creo que a todos los autores, a todos los colegas les pasa lo mismo. Hasta que en 1975 un amigo me recomendó leer un libro que recién se había editado, que eran los poemas completos del gran poeta galés Dylan Thomas, traducido por Elizabeth Ascona Cromwell, una brillante poeta y traductora argentina. Y ahí leí el libro, me quedé despierto toda la noche leyéndolo, me enganchó tremendamente y fue una de las influencias más grandes que tuve. Finalmente, en 1980, me acuerdo precisamente el 6 de enero, se publicó mi primer libro, Poemas de la Tierra de la Memoria, con una gran influencia de Dylan Thomas. Yo pertenezco a la generación poética del 80, que es muy sufrida porque, bueno, nosotros empezamos a publicar en medio de la más sangrienta dictadura militar que vivió nuestro país. Entonces el ambiente cultural era un problema, andar por ahí, eras un tipo raro. Sin embargo, en aquella época, no es por contradecirte, sino simplemente haciendo un ejercicio de memoria, en aquella época funcionaba el taller de poesía de la Sociedad Argentina, de la Sociedad Argentina de Escritores con Atilio Jorge Castelpoggi. Exactamente. ¿No? Sí. Y había todo un circuito cultural que se movía en el Café del Jazz, sobre todo en los bares de San Telmo, ¿no? La Escalerita, esos lugares que eran medio marginales y medio no, Sí, exacto. O sea, que estábamos todos ahí y todas ahí, mezclados con los turistas y con la gente que venía a conocer la bohemia de Buenos Aires y a gastar lo que nosotros no podíamos gastar. Sí, ¿no? exacto, eso lo recuerdo muy bien. Era contradictorio, era un momento contradictorio, por lo menos desde lo cultural, ¿no? Había una prohibición y una represión total y absoluta por un lado, y por otro lado un grupo de poetas que queríamos de alguna manera romper con todo eso, ¿no? Exactamente. Bueno, mirá, me haces acordar a lo que decía el gran director español Carlos Saura, cuando ellos se comieron 40 años de franquismo, con una represión tremenda. Él decía, eso nos obligó a refinar mucho nuestras formas de expresión, justamente para pasar la censura. Claro. Entonces sí, eso paradojalmente resulta ser un impulso, ¿no? Esa misma censura. Estamos hablando de un momento muy particular en la historia. ¿Cómo fue después de la dictadura tu continuidad como poeta? Bueno, en el año 83 publiqué mi segundo libro, Mitologías, la balada de la mujer perdida, por Ediciones Último Reino. Había todo un despertarse, estaba Teatro Abierto, que vos recordarás, y también un ciclo llamado Poesía Abierta, donde nos empezamos a encontrar los autores, ya nos conocíamos de nombre o nos habíamos leído, y ahí nos empezamos a conocer, a tratar entre todos. Fue una época muy linda, fue un despertar para la Argentina que nunca vamos a olvidar, fue lleno de esperanzas. Lo que pasó después, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Fue muy fuerte aquel momento, el de retorno a la democracia. Yo recuerdo de aquella época
con poesía abierta a Daniel Giribaldi. Exactamente, Daniel Giribaldi, sí. Daniel Giribaldi era un comisario o un ex comisario. Era una cosa muy loca porque el tipo era un milico, que yo no sé con qué intenciones lo habrá hecho, que había fundado un espacio cultural, un café literario allá en Balcarce e Independencia, en el viejo almacén. El viejo ¿te acordás? almacén, exactamente. En donde en el viejo almacén se juntaban todos los poetas, nos juntábamos todos los poetas, que éramos todos una manga de 4, 5, 10, que íbamos a tomar café y a recitar nuestras poesías. Y era una cosa muy loca ese momento, ¿no? Era muy loca, sí. Era como volver a nacer, ¿no? Sí. Como salir de la caparazón y salir a decir algo que teníamos incubado desde hace mucho tiempo. Exactamente. ¿Y cómo te fue en la década del 90, en la época de las privatizaciones, en la época de la caída del muro de Berlín, del fin de las ideologías, del fin de la historia? ¿Cómo fue tu poética evolucionando a partir de ese momento? Bueno, en los 90 yo seguí publicando en los 80 y en los 90, y en el 92 me fui a vivir a Nueva York, a Manhattan. Ahí estuve 2 años. Yo publicaba una pequeña revista llamada Correo Latino, en castellano, en inglés, entonces conocí algunos autores de allá, del norte. Ahí hice relaciones que conservo todavía, y mi poesía fue evolucionando a partir de otros aportes, del conocimiento mayor de la poesía norteamericana. Me relacioné con Robert Roth, que sigue siendo mi amigo, que es el editor de una de las revistas todavía en formato papel más antigua de los Estados Unidos, que es Anden. Se publica una vez al año, y publiqué varias veces, y es una amistad que conservo. Después volví al país en el 93, que había cambiado mucho, era muy distinto al país que yo había dejado atrás. Y aquí, restablecí contacto con el mundo de la cultura, con mis viejos conocidos, seguí publicando. Empezaron a publicar algunas obras mías en el exterior. En el año 93 se publicó en México Bering y otros poemas que yo había publicado en el 85 aquí en Argentina. Y después en el 96 se publicó una antología de mi poesía en Los Ángeles, Selected Poems, poemas escogidos. Y ahí, continué en relación con autores de otras partes del mundo. Empecé a relacionarme más, anticipando lo que está sucediendo desde hace años con la mayoría de nuestros autores, que es la salida al mundo de la poesía argentina. Este es un momento muy interesante para toda la poesía latinoamericana, porque se siguen produciendo nuevas traducciones de autores argentinos y de otros países de nuestra patria grande, ¿no? Aunque falta mucho para que nos demos una idea en los Estados Unidos de lo que se publica, que es una cantidad enorme, por supuesto, un mundo editorial inmenso. Solo el 3% son traducciones al inglés. Estamos hablando de traducciones de autores de todo el mundo, no solamente de América Latina, pero de a poco se va abriendo paso a la poesía latinoamericana. ¿Y en esos 3% hay un reclamo de poesía latinoamericana de parte del mercado editorial estadounidense? Mira, para que nos demos una idea cabal, cuando yo vivía en Manhattan, en todo el estado de Nueva York, no solamente en Manhattan, solamente 3 librerías, 3 en todo el estado, nos recibían libros en español. Este año se publicó una antología de mi obra poética en Nueva York en español. Es la primera, yo tengo varias traducciones hechas y publicadas, pero es la primera vez que en un país extranjero se publica en nuestra lengua. Bueno, bienvenido. Pero tiene una razón que me interesó mucho, porque cuando la editora, la editorial se llama Pro Latina Press, es muy joven, tiene 2 años en el mercado,
la editora, le pregunté, bueno, pero qué interesante, ¿por qué va a publicarme en español? Me dijo, porque yo apunto a ese segmento que ha crecido enormemente. Nuestra lengua en estos momentos en los Estados Unidos es la segunda luego del inglés. Y esto se debe, le dije, pero ¿y por qué? ¿Cómo es que eso sucedió? Pues yo tenía referencias, pero quería hablar con alguien que realmente conociera el tema. Me dijo, porque se dieron dos fenómenos. Por un lado, la inmigración latinoamericana en los Estados Unidos, donde los descendientes de esos inmigrantes hablan español y hablan inglés, y por otro lado, en los 50 estados de la Unión, las universidades, la mayoría de las universidades, tanto privadas como públicas, tienen todas un departamento de español y portugués, por lo cual el bilingüismo aumentó enormemente. Mucha gente aprende en esta lengua. Entonces me dice, yo apunto a ese segmento, a los que leen. Y el libro, de hecho, se distribuye en el Reino Unido, en Canadá y en los Estados Unidos. Mira qué bien. Interesante, ¿eh? Yo sé que no corresponde lo que te voy a decir porque tendríamos que decirlo nosotros, pero a mí me gustaría que lo dijeras vos. Hablanos de tus premios. Bueno, los premios que yo recibí son premios en Italia, en Francia, también aquí en la Argentina. Y son dados por instituciones culturales. En México también. En México recibí uno en 2007 por mi libro La tarde del elefante y otros poemas, que se publicó inicialmente en Caracas en 2006. Es el premio a la obra publicada, ¿no? Entre unos 400 participantes. Los premios son para el autor un aliciente, fundamentalmente para seguir en este camino arduo que, como lo llamaba mi maestro Dylan Thomas, este oficio sombrío, ¿no? Definía así la poesía, un oficio sombrío. Son un gran aliciente y además la ocasión de poder publicar, o sea, te ayuda mucho. En el caso de La tarde del elefante, la segunda edición, después de la de Caracas, la tuvo en México, en Aguascalientes, gracias a ese premio. Es de gran ayuda y además yo siempre le digo a los colegas, sobre todo a los más jóvenes, que es muy importante participar en concursos literarios, exponer la obra, ver cómo la ven los demás, cuál es la mirada de los otros sobre lo que vos escribís. Hay que animarse y cuando perdés un concurso, mandá dos. Claro, Mandá dos. Claro. ¿Sigue vigente la pensión al escritor? Sí, sigue pendiente. Nos referimos a la de acá, la de Buenos Aires, acá, nosotros, porque en las provincias argentinas, en varias de ellas también hay algo similar. Lo que pasa es que tiene sus límites la pensión al escritor. Hay que distinguirla de que no es un equivalente a una jubilación o una cosa así, de hecho no es heredable, hay una limitación en cuanto a la cantidad de beneficiarios que puedan tenerla, también el porcentaje del presupuesto de esta ciudad, que es la más rica de toda la República, está acotado, o sea, es hasta tanta plata la que se puede gastar, y además las condiciones para presentarte implican que, por ejemplo, si vos estás jubilado, que en mi caso yo estoy jubilado, y excede al valor de lo que te dan por el subsidio, no te corresponde. Si tu si tenés una jubilación más alta de lo que sería el subsidio no corre, exactamente, claro. Por lo cual es bastante cuestionable. Claro, por supuesto, no tiene nada que ver una cosa con la otra tampoco. Porque los fundamentos son los del reconocimiento a la labor cultural, o sea, no tendría que tener esos límites. Por otra parte, como bueno, depende del gobierno de la ciudad, ha habido muchos casos en los que ha habido atrasos en los pagos, etcétera. Siempre el gobierno de la ciudad tiene el arte por delante, por sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, el gobierno de la ciudad, recordemos que intentó
en el 21 modificar el sistema de premios que otorga. El premio municipal, por ejemplo, tiene un siglo de existencia, supuestamente de reconocimiento a los autores. Intentó modificarlo en la última sesión de la legislatura, así ya donde tenía mayoría, y salimos todas las instituciones y los individuos que tenemos que ver con la cultura para defenderlo. La cosa se mandó para atrás, pero eso no implica que no vuelvan a intentarlo en algún momento. ¿Cómo ves la cultura después del 10 de diciembre? Esa es una gran pregunta. La veo con la misma esperanza con la que tengo respecto de que los argentinos votemos a favor de los intereses de la patria el 19. Si es así, yo creo que la cultura va a pasar por un muy buen momento. Qué tema, porque votar a favor de los intereses de la patria con los dos candidatos que hay es un tema. Es un tema, es pero un bueno. Tema muy difícil, que nosotros venimos trabajando desde hace mucho. Es un tema, es complicado, pero en un caso es más complicado que en el otro, estimo yo. Sí, obviamente, y es válido porque, por supuesto. Los quiero invitar a... Perdón, terminaste con la respuesta. Sí, no, por favor. Sí, los quiero invitar a que, no sé si hablaron de esto, del último infierno que cierra su ciclo mañana, ¿no? Mañana. Exactamente. Cierra su ciclo mañana, de los cuales ustedes dos son integrantes ahí de... Exactamente. Bueno, pero esto lo mandó Daniel Viola y me pide por favor que no lo olvidemos de decir. Mañana miércoles 8 de noviembre, 18:30 horas, la editorial de Beatriz Alocati. Alocati, ahí está. Poeta invitado Gerardo Curia. Sí, señor. Sí. Curia. Y Daniel Viola presenta su libro Exhala su susurro del árbol. Bueno, hay una mesa de mujeres también, hay una poesía joven, esto es performance de Patricia Cibar, música Paco Rizzo, y esto es en Cantina Cultural, 779 Cantina Cultural, Bartolomé Mitre, 1745 de la Ciudad de Buenos Aires. Repito, 779 Cantina Cultural, Bartolomé Mitre, 1745, Cava. Mañana cierra su ciclo anual Último Infierno, que es... ¿A qué hora? 18:30 horas. Maravilloso. Así que están todos y todas invitados. Y vamos a cortar un poquito esto. Quiero hacer una pregunta y después vamos a pasar una poesía en la voz de Armando Tejada Gómez. Esto no es presión, pero sí es preguntar, digamos, ¿tenés referentes? ¿Cuáles son tus referentes? Podés contarlo ahora y después escuchamos a Tejada Gómez. Perfecto. Bueno, mis referentes son, Dylan Thomas, como les conté antes, Jorge Luis Borges, el inevitable Borges, porque es prácticamente imposible no tener alguna influencia de el mayor escritor de la lengua castellana del siglo XX. También la poesía de González Tuñón, la poesía estadounidense de Allen Ginsberg, Alan Tate, Walt Whitman, y algunos poetas latinoamericanos como el gran poeta peruano José Watanabe, ¿no? Que es fascinante. Tremendo autor. Fundamentalmente esos, diría yo, que son mis mayores influencias. Sí. Bien. Escuchamos, Charito, a Tejada Gómez en Incendio del Compadre y volvemos enseguida para tener más poesía, más de Luis Benítez. Materia paternal siempre amanece pisando en lo robusto de la sangre. Su estatura rotunda se sostiene en la sombra floral de la mañana. De una orilla a la otra de la vida, sujetando el origen por sus márgenes, entra a lo geográfico del día la filiación terrestre del compadre. Él siempre estuvo aquí. Sobre esta tierra su boca ha sido náufrago y testigo. Por donde fuera el viento iba su rostro buscando semillar y hacerse sitio. Él siempre estuvo aquí. Tuvo sus hembras, sus parientes de luto, sus vecinos. La costumbre rural de su alegría anda diseminada por el vino. Yo lo sé amanecer cuando amanezco claro.
puro país, patria, heredero, y él pasa ante mis ojos por la tarde como una hechura regional del tiempo. ¡Patrón! Hoy no me espere. He cumplido otro tranco. No hay modo de atajarme si ando de calendario. La tarde va vestida de estival amarillo. Gira luz de la altura su bandería clara. Rodeada está de ríos, ceñida de palomas. Se le ha quedado inmóvil la silueta en los álamos. ¡Patrón! ¡Borre este día! Más tarde lo igualamos. ¡Qué primavera el mundo después del primer trago! Hoy es día de grillos, fecha de cancionero. El compadre ha salido a celebrar su santo. Por la tarde que pasa con el aire dormido la luz alza las ropas del cielo desflorado. Patrón, venga su sombra, guárdese su salario. Hoy no me da la gana de alquilarle los brazos. Ahora no hay medida. Se ha incendiado el compadre. La alegría le llena de pájaros la sangre. El día sale a verlo, él saluda a los árboles. Como un sonda de júbilo avanza por la calle. El sol cae de cobre degollando los cerros. Topetando las sombras va el grito del compadre. Allá espera el boliche con la noche en el medio. El paisaje lo bebe y él se bebe el paisaje. Seguimos en el aire del Paso Cambiado. Cyclone Valley es el poema que voy a leerles ahora. Como el anterior, pertenece al libro Nadie sabe dónde estuvimos, mi último poemario publicado en la Argentina, en la editorial Palabrava de la provincia de Santa Fe. Cyclone Valley. Hay niños que nacen ya sin cabeza porque viene la guerra. Hay gente intranquila pensando que puede pasar algo grave porque viene la guerra. Una hippie demente aúlla hasta enronquecer que hay un caballo de madera repleto de tropas de élite a las puertas de Europa y la hacen callar de un disparo, porque viene la guerra. La guerra con manos de gancho y pies de alambre de púa, con cabeza de mosca y alas de murciélago. La guerra que mira fijo y es alta y larga como una cordillera frente a tu horror liliputiense. Se espera que de un momento a otro Adolf Hitler abandone su escondite, se quite el disfraz y se arranque la máscara de goma para hablarnos cara a cara por todas las cadenas internacionales. ¿Por qué viene la guerra? Hay parejitas apuradas por casarse, comprar la casa y el automóvil, pronto tener hijitos y muy pronto divorciarse. ¿Por qué viene la guerra? La guerra que reza por la paz mientras compra y vende acciones. La guerra que se cree santa y el último recurso tras las buenas intenciones. Hay amas de casa que no consiguen marihuana por ninguna parte. ¿Por qué viene la guerra? En el Museo Reina Sofía doblaron la guardia en torno del Guernica. ¿Por qué viene la guerra? En Roma se presentó un proyecto para cubrir de tierra el Coliseo, el Monte Palatino y el redondo y pequeño templo de Hércules. ¿Por qué viene la guerra? Hay un renovarse de esperanzas en los rascacielos, donde todos zumban entrando por las ventanas y frotándose las patitas de alegría. ¿Por qué viene la guerra? Hay un resurgir del nazismo, el fascismo y el vampirismo. ¿Por qué viene la guerra? El Honorable Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica se reúne en sesión plenaria y permanente y alguien escribe en su teléfono móvil: esta noche tampoco me esperes para cenar, Jenny. No hagas preguntas que no puedo contestar. Te amo a ti y a los niños, Jenny. Pone cara de John Huston y se alivia enviando su mensaje. No hay dos sin tres, no hay dos sin tres, no hay dos sin tres, repiten los que trabajan la huerta en los manicomios y las enfermeras corren por las píldoras. Un Mussolini descafeinado se despereza en cada mujer y hombre de la tierra porque viene la guerra. Los círculos de estetas se preocupan y discuten la amenaza de un reverdecimiento de la poesía social porque viene la guerra.
Hay 20 millones de refugiados expulsados para siempre de nuestra especie, porque viene la guerra. Se promociona un milagroso medicamento en todo el mundo en previsión de las futuras epidemias, porque viene la guerra, y luego otro, y otro, y otro. El escritor mimado por la derecha francesa predice en su último libro que no habrá guerra y vende en una tarde 500.000 de ejemplares, porque viene la guerra. Hay cuarentones y cincuentones releyendo con nostalgia a Lenin y Nostradamus, porque viene la guerra. El ruido de las teclas de esta computadora ya parece el tableteo de una metralleta, porque viene la guerra. En el Vaticano, alguien enciende un cigarrillo y sonríe mirando por la ventana, porque viene la guerra. Se fueron hasta las nubes rozando las sandalias de Dios, la harina, el café, el té y la heroína, porque viene la guerra. Los académicos se reúnen en urgentes simposios para discutir la posibilidad del surgimiento de una literatura de posguerra y cuál será el marco teórico adecuado si es que queda parado un ladrillo sobre otro, porque viene la guerra. Y este poema no continúa ya en ninguna parte, porque viene la guerra. Tremendo, ¿no? ¿Este poema cuándo lo escribiste? Esto lo escribí en 2019 y el libro se publicó en 2021. Luis Benítez se Profético, llama. ¿no? Profético. Mira, eso me lo han preguntado. Con Rimbaud hablábamos del poeta como vidente. Yo no creo en lo sobrenatural de ninguna forma. Lo que sucede es que por ahí captás cosas, vos que es como que tenés una antena, ¿viste? Que es lo que le pasa a la gente con cierta información y que relaciona una cosa con la otra, Claro. lee entre líneas, Claro. y la ves venir. Bueno, y así estamos en este Pero momento. el dicho ese que dice yo no creo en las brujas, pero que las hay, ¿existe? Exactamente. ¿Va bien eso? Va bien, va perfectamente, tal cual. Escuchamos a Luis Benítez ahí con su poema. Quiero saludar a Nélida Ramírez desde Montecastro que nos está escuchando y les cuento que la poesía de Armando Tejada Gómez se llama Incendio del Compadre, la que escucharon, y seguimos adelante con este hermoso programa que tenemos hoy con mucha poesía y vamos para adelante, como dicen, ¿no? Luis, antes de volver a la República Argentina, y ya que terminás de leer este poema que para mí es maravilloso, Gracias. yo le quiero comentar a los que nos escuchan que la primera vez que escuché este poema recitado por Luis en el Café Último Infierno, la Asociación de Poetas Argentinos, casi me da un ataque, porque decía, hacía muchos años que no escuchaba un poema como este, y realmente me conmovió muchísimo por su tono, por su ritmo, por su métrica, por sus metáforas, por sus imágenes completamente despojadas, por sus comparaciones, ¿no? Las amas de casa están desesperadas porque no consiguen marihuana en ninguna parte, ¿no? Es tremendo lo que dice este poema. Bueno, pero realmente es uno de los grandes poemas de Luis Benítez, ¿no? Y es uno de los grandes poemas de la poesía argentina de los últimos tiempos, si se me permite la digresión, aunque quizá Luis no lo comparta, o sí, no sé, pero no son comunes estos poemas o este tipo de poética en la poesía argentina. Así que te felicito y te agradezco por otra Gracias. parte. Ahora, hablando de la guerra, ¿qué opinas de la guerra hoy? Tanto en Medio Oriente, ¿qué es lo que está pasando en Medio Oriente? ¿Cómo ves el tema de la posibilidad de una tercera guerra mundial? Y yo la veo como una posibilidad lamentablemente muy cierta, ¿no? Muy próximas, e incluso a veces en los peores momentos me pregunto si en realidad no comenzó ya. Claro. Lo que me impresiona es que nosotros seguimos en todo el mundo nuestra vida habitual, con nuestras preocupaciones, nuestros disgustos, nuestros desasosiegos, y no pensamos en cómo puede afectar a toda la humanidad una tercera guerra mundial,
porque ya no se utilizaría el armamento convencional de 1940 en la segunda, sino armas mucho más poderosas. Bueno, vos te lo contestás de alguna manera en este poema, ¿no? Cuando decís al final, los estetas se preguntan cómo será la nueva literatura si es que queda un ladrillo sobre el otro, ¿no? Exactamente. Bueno, y eso, mirá, tiene que ver con un poco lo que hablábamos antes respecto a cómo era la poesía de los 80. En la generación del 60, muchos trabajaban en lo que se llama vulgarmente poesía social, poesía con contenido social. A partir del ciclo que comenzó a mediados de los 70, la poesía fue cambiando, y para muchos estetas también, la poesía de contenido social pasó a ser una grasada, una cosa de negros, ¿no? Cuando en realidad toda poesía es social. Claro. Porque los seres humanos somos seres gregarios. Todo nuestro contacto es siempre político, todo lo que hacemos existe política en todas las relaciones entre las personas. Donde hay dos personas hay una relación política siempre. Y todo poema es en realidad de forma más evidente, más explícita o más embosada, es un poema social, porque vos escribís y se lo comunicás a los otros, y eso es un acto político. La comunicación es un acto político. Yo percibo a través de tus palabras y a través de lo que se insinuó hace unos minutos o hace unos segundos acá, que vos vas a votar a Sergio Massa. Ahora, hablando de algo que está relacionado y no al mismo tiempo, los grandes poetas peronistas de la resistencia y los grandes poetas peronistas de la década del 60 y del 70, Roberto Santoro, Paco Urondo, Miguel Ángel Bustos, Sí. ¿Qué nexos tenés con aquella poética o no tenés? ¿Qué proximidades y qué distancias con aquella generación poética? Y lo que tengo con esos autores que tú has nombrado es una relación de relectura prácticamente continua, porque son parte y muy noble de nuestra tradición poética. Es muy importante leerlos, recordarlos. Vos mencionaste algunos que, como Miguel Ángel Bustos, como Paco Urondo, bueno, hay tantos otros que fueron víctimas de esa misma sangrienta dictadura que mencionábamos antes, y que además de sus intrínsecos valores como autores, está el hecho de que afrontaron como mejor pudieron y quisieron esa circunstancia. O sea, son dignos del más absoluto respeto, por mi parte. Desde ese punto, continuando un poquito con esa línea argumentativa, el nunca más, que en algún momento fue para todos nosotros y para todas nosotras la conclusión lógica y necesaria del terrorismo de Estado y de sus consecuencias políticas e ideológicas, ¿suena hoy como un concepto voluntarista? Yo espero que no. Espero que no sea simplemente voluntarismo, sino que efectivamente nunca más le vuelva a suceder a la República Argentina ni a ningún otro país lo que padecimos nosotros. La esperanza es algo que siempre es lo último que queda en la caja que abrió Pandora, ¿no? De donde salieron todas las desgracias. Sí. Yo me aferro a la esperanza de que el nunca más sea una realidad. ¿Y si no fuera una realidad, qué tendríamos que hacer los poetas? Y estar los poetas y todo nuestro pueblo, no los poetas solamente. Y el papel de los poetas es estar junto a las buenas causas de la humanidad, siempre, porque lo que nosotros hacemos es patrimonio de toda la humanidad. Y en esas circunstancias somos un hombre más. Sufrimos lo mismo que sufren todos los demás. ¿Cómo ves la poesía joven en Argentina? Hablando de poesía joven, estamos hablando de la poesía de chicos de 20, 20 y pico de años, ¿no? No de 40, sino ese segmento etario. Bueno, yo soy un viejito que
es muy curioso respecto de lo que hacen en el, digamos, con todo respeto, el pelotero de la poesía argentina. Entonces, cuando el Sapo Pepe me cuenta que hay una reunión de nuevos autores, me las ingenio para asistir. Lo que observo como fenómeno general es que se produjo una atomización de la poesía argentina. Te lo digo en comparación a lo que hacíamos nosotros en los años 80, donde todos nos conocíamos. Actualmente es muy común que, por ejemplo, en el barrio de Palermo, en un bar, se junten 6, 8 autores y autoras, se lean entre ellos, se conecten por redes sociales, y resulta que a 2 cuadras de ahí, en otro bar de Palermo, hay otro grupo de 6 que se reúnen y no conocen que se está haciendo algo parecido en el otro grupo. Y por supuesto nosotros no los conocemos, salvo por curiosos como yo, meteretes, y ellos no nos conocen a nosotros. Ese es un fenómeno dañino para la poesía argentina, el tema de su atomización. ¿Hay algún tipo de intencionalidad que vos pesques en esto, o simplemente una coincidencia que estemos todos? Bueno, lo que pasa es que el ritmo de la época marca un acentuado individualismo, un replegarse sobre sí mismo, considerar que lo importante es una especie de literatura del yo, donde cuento lo que me pasa a mí, donde creo que no soy una persona más dentro de una sociedad compuesta por otros seres tan interesantes como yo. Eso está muy influido, es uno de los movimientos que se da en la cultura en general, en todo Occidente. Claro. Y como los grandes educadores son los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales también, se produce ese fenómeno. Creo que eso influye muchísimo, pero insisto que es una cosa muy dañina para todo el conjunto. Espero que se revierta pronto. ¿La poesía tiene clase, Luis? ¿En qué sentido? Como, digamos, tiene como una clase, ¿hay diferencia de clase social dentro de la poesía, o la poesía es...? No. Es lo mismo un poeta. Sí, eso es algo que, bueno, en los 60, por ejemplo, en el salón de tertulias de Manuel Mujica Lainez se elegía el premio municipal, era lo acordaban ellos. Claro. Y tuviste, bueno, en los 30, 40 tenías la revista Sur, donde había una marcada tendencia de clase, pero eso se fue licuando con el tiempo. Actualmente alternamos poetas de distintas clases sociales en encuentros como el que nombraste recién, organizado por la Asociación de Poetas Argentinos, Último Infierno, en el Café Literario Antonio Aliberti, en otros que se dan ahí, nos mezclamos sin ningún problema. No, eso felizmente ha desaparecido. Alguna vez fue patrimonio de una clase social determinada, ¿no? Alta. Sí. Pero eso sucede hace mucho. Eso es una cosa buena, una evolución que tuvo el asunto. Bien. Sí. ¿Y cómo ves el mercado editorial de la poesía en Argentina? ¿Se vive de la poesía? No. Si se vive mal. Pero no se vive de la poesía. Raramente se da el caso. En nuestro país no conozco a nadie que viva de la poesía. La poesía tiene el problema de que es posiblemente el género literario más exigente con el lector, según el autor del que se trate, y eso hace que no resulte demasiado atractiva para los medios de comunicación o para el lector habitual. Ese es un gran impedimento. Yo me pregunté muchas veces si en otra época era distinto. Entonces, en los 90 yo colaboraba con una revista que se llamaba Lea, y me encargaron una nota que me resultó muy interesante, donde entrevisté a muchos autores, a Joaquín Januzzi, Héctor Llano, Héctor Miguel Ángel, etcétera, autores de generaciones anteriores a la mía,
respecto de cómo era el ambiente de la poesía en los años 60, que para todos queda como la época dorada, porque ahí surgieron autores como, se hicieron, digamos, masivos, entre comillas, autores como Beatriz Guido, Julio Cortázar, el mismo Borges, dejó de ser solo un autor para la elite, y tantos otros, y les pregunté por la poesía y me dijeron, mirá, todos coincidieron en ese mismo punto. Era prácticamente lo mismo que ahora, nos leíamos entre poetas. En una época que, esto que cuento me parece una cosa increíble, pero la clase media compraba pintura argentina como inversión. La gente de clase media compraba pintura argentina como inversión, porque un cuadro vos lo tenés colgado en un lugar donde no hay humedad ni hay luz y dura, y ahí permanece. Era un país muy distinto al de los 60. Claro. A mí me da la impresión, a lo mejor es una idea mía, ¿no? Probablemente, lo más probable, pero a mí me da la impresión de que hay como ciertas prácticas de buitres en la sociedad argentina respecto del arte, ¿no? Que esperan que un autor se muera. Es decir, que mientras viva no le dan ni 5 de bola, no lo miran, lo ningunean, ¿no? En todos los órdenes, el día que se muere pasa a ser un boom y se hacen ricos las editoriales, se hacen ricas los museos, ¿no? Sí, bueno, eso sí, hay una suerte de necrofilia, Claro. porque eso pasa mucho en pintura, por lo que yo sé. Sí, ¿Por qué? sí. Porque lo que yo tengo en la mano, este libro, es algo que se puede reproducir por 100, por 1000, etcétera. En cambio, la pintura no. Entonces, ¿qué pasa? El fallecido no puede volver a pintar. Todo lo que hizo antes es algo que es único, entonces se valoriza muchísimo más. Sucede más eso en pintura. En letras no es tan fuerte ese fenómeno. Lo que sí aparecen son homenajes y cosas por el estilo que hubiese sido preferible que el celebrado los hubiese disfrutado en vida, ¿no? ¿Verdad? Porque hasta donde sabemos, del otro lado no llega la radio, ni la televisión, ni las redes sociales. Bueno, no sabemos si acá anda dando vuelta algún espíritu de esos que poéticos que nos pueden influenciar, ¿no? Luis, ¿con qué sueña un poeta como vos? Y en todo caso, contanos a nosotros y contales a los oyentes y a las oyentes si en algún punto de tu vida basaste tu vida en un sueño, lo concretaste, seguís soñando. ¿Qué pasa por la cabeza de un poeta como vos? Bueno, los poetas en realidad no nos diferenciamos más que en el dominio de la herramienta escritural de cualquier otra persona. Básicamente soñamos lo mismo que la mayoría de las personas. Soñamos con un mundo mejor, con la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades de una forma que sea grata para permitirnos seguir viviendo. Tenemos los mismos sueños. Quiero desmentir eso de que los poetas tenemos grandes sueños y cosas por el estilo. No. Los poetas somos hombres y mujeres exactamente iguales a cualquier otro ser humano. Lo que tenemos es una herramienta que el otro no tiene. Y el otro tiene herramientas que nosotros no tenemos. Yo no sé hacer un zapato, por ejemplo. Hay alguien que tiene la habilidad de hacer un zapato, o construir una mesa, o levantar un edificio, son cosas que yo no sé hacer. Esa es la diferencia, es la única diferencia. Sí. Mirá qué lindo si se pudieran cambiar poemas por zapatos, ¿no? Sería maravilloso, realmente, sí, al precio que están. Ni hablar. Ni Bueno, hablar. quizá la pregunta sería, ¿no? Si todos más o menos soñamos lo mismo, porque claro, creo que todos soñamos con un mundo mejor, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cómo no se concreta? Porque es una energía interesante la de un sueño por un mundo mejor para todos y todas. Digo, ¿cómo no se concreta, no? A la altura, pareciera que cada vez el mundo está peor, o no es así.
No, bueno, por lo que pasa que mientras la mayoría soñamos con un mundo mejor, hay una gente que sueña con un mundo peor porque les resulta más favorable a sus intereses. Es decir, tienen, digamos, otros sueños. Y tienen el poder, digamos, ¿no? Y tienen el poder. Sus sueños son nuestras pesadillas, digamos. Claro. Por eso es que es tan angustiosa la existencia de hombres y mujeres en el mundo contemporáneo. Porque nuestra existencia está sujeta a decisiones de gente a la que no conocemos y cuyos intereses son completamente opuestos a los nuestros, claro. Y son los que manejan el mundo, ¿no? Son los que ocasionan las guerras, entre otras cosas. Porque, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa en una guerra? Las guerras son costosísimas. ¿Qué es lo que hace un soldado? Destruye no solo vidas humanas, sino que también destruye trabajo acumulado, un edificio, un hospital, una escuela que recibe un misilazo de esos que valen 40 millones de dólares, es el trabajo acumulado a veces de varias generaciones. Claro. Lo que hace es destruir trabajo. Claro. Ese es el asunto. Ese es un grave problema. ¿Por qué? ¿Por qué lo destruye? Y bueno, pero porque hay alguien que decide que lo haga bolsa, ¿no? Que lo destruya, que destruya la obra de otros. Y se beneficia, por ejemplo, la industria armamentística. O sea, si vos fabricas armas, tanques, misiles, municiones, todo eso, que es muy caro, vos precisas que haya guerras. Si hay paz, vos vas a la quiebra. Hay una anécdota que quiero contar con respecto a esto. Tuve la suerte de hacer un viaje por España, una gira actoral, y cuando nos trasladamos en un auto que íbamos desde Arrúa, Galicia, hasta Madrid, porque el maestro de teatro se volvía para su país natal, a Uruguay, digamos, mientras viajábamos en un auto compartido, hay un sistema de auto compartido porque el viaje sale más barato, estaba, por supuesto, el dueño del auto manejando, una mujer adelante, muy jovencita, que era diseñadora, y nosotros dos atrás, el director del teatro y yo. Y esta chica contaba que ella era diseñadora y que su trabajo en el ejército español, la había contratado el ejército español, para hacer toda la indumentaria que tenía que ver con las mujeres, porque ahora en los ejércitos hay muchas mujeres. Sí. Entonces, adaptar la indumentaria a las mujeres, adaptar las empuñaduras de las armas, qué sé yo. Y cuando estalló la guerra de Rusia y Ucrania, ella lo hizo gráficamente, dice cómo las autoridades se frotaban las manos y decían, ahora sí tiene sentido nuestro trabajo. Claro. Como diciendo, bueno, ahora vamos a vender armas. Claro. Ellos son fabricantes de tanques, qué sé yo, en España, y dice, bueno, ahora sí tiene sentido nuestro trabajo. Ahora fabricaremos corpiños de hierro porque viene la guerra. Exactamente, claro. Digo, ¿no? Como esto que estabas diciendo vos. Exactamente, sí, son fortunas enormes las que se gastan en armamentos, que vos imagínate, cada una de esas porquerías con explosivos que tiran sobre los pueblos cuestan millones de dólares. O sea, yo no recuerdo ahora, no puedo citar con exactitud, pero hablaban de un tipo de misil con el cual podías hacer 10 escuelas. Pero además de eso, si vos me lo permitís, el Banco Mundial ya ha dicho a principios de este año que reconstruir Ucrania va a costar más de 400.000 millones de dólares. Ajá. Y adiviná quién le va a dar la plata a Ucrania para construirlo. A ver quién. Algo que empieza con F y termina con I. Sí. Qué bárbaro. Respaldado por Israel y Estados Unidos. Claro. Bueno, vamos a cortar este momento nefasto con poesía. Por favor, maestro, léanos algo. Bueno, les voy a leer, son unos inéditos de un libro que estoy preparando. Y se llama El diario de Lilith. Lilith es un personaje que me atrajo mucho porque... ¿La mítica Lilith? La mítica Lilith, mira. Sí, que está mencionada en la mitología judía medieval como la primera mujer de Adán. Claro, sí. La mujer rebelde de Adán. La mujer rebelde de Adán. Ella, hay dos versiones. Una que fue expulsada del paraíso y otra de que se escapó. Pero en ambos casos fue porque se negaba a obedecer a Adán. Que ya está, perdóname que te interrumpa,
ya está en la mitología babilónica antes de estar en la mitología Sí, griega. claro, sí. Ya los babilonios hablaban del Lilith. Exactamente. Personajón, bueno. Personajón. Entonces, el diario de Lilith es de Lilith, después que se escapa del paraíso, lo que hace es recorrer el mundo hasta nuestros tiempos y va observando lo que sucede con las mujeres en nuestro tiempo, ¿no? Les voy a leer, este poema tiene fecha y lugar, 25 de marzo de 1911, Nueva York. Murieron centenares de obreras en un incendio en una fábrica de Nueva York, una fábrica de ropa. ¿Y de qué año? 1911. El 25 de marzo de 1911. La fábrica del señor Cotton será Me parece que es esa. la que dio origen a el encuentro en Copenhague de mujeres socialistas que hizo el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Exactamente. Bien, Exactamente. bien. Con Clara Zetkin, con Rosa Luxemburgo. Ese. Todas las salidas están cerradas, las escaleras de evacuación, los montacargas, cada rincón vigilado para que ninguna descanse, ninguna estafe tiempo, ninguna robe un minuto a la necesidad de las máquinas que fabrican blusas y chispas. Madres solteras, niñas de los arrabales de Greenwich Village, viudas y abandonadas novias sin casarse, hijas de borrachos pegadores, rodeadas de bidones de éter, petróleo y alcohol, sin descanso, durante 14 horas en el centro de todo lo inflamable. Un infierno textil justo a la medida del diablo. Para ojos atentos y visibles está destinada a la supervisión de las manos y el sudor, el adormecimiento que las agujas ritman cayendo sobre la tela que pasa, 14 horas iguales las unas a las otras, mientras las cuchillas cortan las piezas, exactamente iguales las unas a las otras. Blusas para toda Norteamérica, blusa para las hermanas pobres de Minnesota, blusas para las desempleadas de Detroit, blusas hasta para las sufragistas de Nueva Inglaterra, para las sirvientas mexicanas, las negras que las embarran inclinadas sobre los campos, blusas para las uñas rotas, los rostros sucios, el pelo grasiento y recogido, los delantales mugrientos, baratas por la falta de seguro y el cabeceo obstinado en no caer sobre la línea de montaje, mientras la vida pasa, como el hilo de coser pasa, eternamente largo de 14 horas. Y de pronto, el fuego que interrumpe la jornada con su quemante novedad, sus llamas alegres de estallidos, un 4 de julio por el horror adelantado, el tumulto, los gritos, los rezos, las maldiciones, los puñetazos sobre las puertas cerradas, los cabellos que arden, la carne que se asa, los zapatos que explotan, las voces que se callan, la prensa que acude a justificar la muerte, la opinión pública que señala a uno y otro lado, arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda, los abogados de la firma, los jueces, los policías, las ambulancias que solo encuentran ceniza entre la ceniza, dientes ahumados, sortijas baratas y retorcidas hebillas, calcinadas, collares ennegrecidos, nadie. Solo yo, Lilith, flotando sobre el humo y sin esquivar los derrumbes, dije, aunque casi ninguno me escuchó, en nosotras hay algo que arde más que el fuego y que algún día lo quemará. ¡Wow! Tremendo. Tremendo poema de Luis Benítez. Muchas gracias. Muy bien. Tremendo poema. Bueno, Luis. ¿Cómo hace la gente para tener tus trabajos? ¿Cómo se conecta contigo? ¿Dónde vendés los libros? ¿Cómo? Bueno, mirá, si buscan Luis Benítez, poeta, en internet, sí, les aparece toda la información. Yo estoy en Wikipedia, sí, también está
el detalle de lo que hice hasta ahora, y también aparecen las editoriales que me publican. Te comunicas con una de esas editoriales y ellos te envían el... Luis Benítez, poeta. Luis Benítez, poeta, y ahí aparece. Por ejemplo, si vos querés conseguir Nadie sabe dónde estuvimos, que es el libro del que leí los primeros poemas, ponés editorial Palabrava, sí, y ahí te aparece como comunicarte con ellos y ellos te envían el libro. ¿Cómo es un día en la vida de Luis Benítez? De bastante trabajo. Ahora que estoy jubilado trabajo más que antes porque hago muchas también reseñas fundamentalmente de autoras y autores argentinos para distintos medios de América y Europa. Sí. Yo lo hago gratuitamente desde hace años. Es un tema de una actitud de servicio, ¿no? De que cuanto más se conozca lo que hacemos acá en la Argentina, lo que escribimos los argentinos, es mejor para todos. Sí. Y realmente lo hago con mucho placer. Me envían editoriales y autores sus libros y yo, reseño los que me gustan, ¿no? Claro, eso te iba a decir, ¿no? Bueno, hay una elección de tu parte. Sí, porque vos no podés mentir, porque es perjudicial para todos. Si a mí el libro no me gusta o lo encuentro objetivamente defectos y cosas que no van, a fuer de sincero tengo que mencionarlo en mi reseña, y eso no es bueno ni para el autor ni para la editorial. Entonces ahí prefiero directamente no comentarlo, el libro. Claro. Cosa que a veces no se entiende. Pues los poetas, claro. Si no le podés tocar al poeta el poema, por ejemplo, le pinchás el páncreas con una aguja de tejer, más o menos, se ofende. Bueno, tiene que ver con el ego, ¿no? El ego que llevamos adentro, ese es como una cuestión así que no nos deja ver la realidad. El ego es otra ¿ves cosa. por qué te decía que los poetas en realidad somos iguales a cualquier otra persona? Claro. Tenemos eso también. Claro. Tenemos eso sin también. Duda, sin duda. Inclusive me pasó con un autor que no le comenté el libro, no lo voy a mencionar, su nombre y apellido, no me saludó durante 2 años. Nuestro mundo es muy chiquito, nos encontramos cada rato. Yo me acercaba al tipo a darle la mano y se daba vuelta hasta que un amigo común intercedió, dijo, déjense de joder. Pero el tipo se me enojó. Pero si le agarraba el libro se lo iba a hacer pomada, ¿viste? El libro era muy malo, realmente, en esos casos no. Y bueno, la gente a veces no entiende que es un camino de aprendizaje también, uno tiene que aprender, ¿no? Y encontrarse con que alguien te diga, che, lo que escribiste es una porquería, no está bien. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Lo que pasa es que cuesta mucho aceptarlo, porque además nos equivocamos todos, siempre. Siempre. Es ensayo y error, ensayo y error. Pero hay gente que a veces lo toma medio mal. ¿Escribís solamente poesías o escribís cuentos? ¿Escribís otro tipo de cosas? No, yo escribo poesía, novela, cuento y ensayo. Ensayo literario. Sí, interesante lo de los ensayos, ¿no? Porque uno tiene que investigar ahí mucho. Sí. Y escribir sobre lo que investiga, ¿no? También. Te da mucho trabajo, pero es muy placentero. A mí la investigación me gusta mucho, con las novelas también, ¿no? Porque yo lo que hago es de novela histórica. A mí me fascina el siglo XIX argentino. Me encanta el siglo XIX argentino. Con todo lo violento que fue, pero bueno, fue el nacimiento de la nación. Sí. ¿No? ¿Y qué novela le recomendás a la gente que lea tuya? Bueno, puede ser la última que publiqué el año pasado, que se llama El deseo y la furia, que cuenta la historia de Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez. Lo recuerdan por la película Camila, ¿no? Del 84. Pero desde el punto de vista de los federales. Del otro punto de vista. El otro punto. Viste que siempre hay uno que dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Entonces hay que ver a veces los otros lugares, ¿no? Hay otra historia, y ahí aprovecho, digamos que es una novela grande, tiene 640 páginas. Mirá, ¿no? Qué bien. Deseo y furia. El deseo y la furia. El deseo y la furia. El deseo y la furia está en librerías. Ese se consigue muy fácilmente. Vas a la librería, lo pedís, el deseo y la furia de Luis Benítez y te lo dan. Ahí aprovecho para mostrar
un personaje fascinante de la historia argentina es Juan Manuel de Rosas, ¿no? Claro, Con sus detractores, para uno fue un tirano espeluznante, para otro un patriota. Un tipo muy contradictorio. Absoluto. Como los grandes personajes, ¿no? Bueno, Domingo Faustino Sarmiento Claro, también. también. Como los grandes personajes, y eso lo trasladás Bien. a distintos lugares, porque en este caso la política o también están en el deporte, en cualquier lado, la gente que trasciende empieza a ser contradictoria casi por naturaleza, ¿no? Claro, pero hay que mostrarlos sin el bronce, ¿no? Con la carne, el hueso y también con sus miserias. También. Pero por ejemplo, una parte de El deseo y la furia es un capítulo extenso, es la batalla de Obligado. Cuando La vuelta de Obligado. En la vuelta de Obligado enfrentamos a las mayores potencias militares y económicas del siglo XIX, a Francia e Inglaterra, que venían con buques. Algunos de esos buques eran buques ya a vapor, no eran veleros, buques artillados y blindados. Eso lo recordamos justamente ahora en noviembre, el Día de la Soberanía Nacional. Se conmemora la batalla heroica de la vuelta de Obligado. Sí, totalmente. Nos quedan pocos minutitos de programa, así que quisiéramos que nos leas algo más y que después nos digas, porque a veces pasa que los entrevistadores no le preguntamos al entrevistado o a la entrevistada algo que esta persona quiere contar, en este caso estás vos acá, y lo que vos quieras contarle a la gente, tenés el micrófono para hacerlo. Fantástico, pero lo han hecho muy bien, ¿eh? Yo lo voy a dejar un segundo y enseguida vengo. Dale, fantástico. Perfecto. Mientras vos lees, Gallito ahora viene. Bueno, también de lo que estoy trabajando ahora, el diario de Lilith, es un poema que se llama Cada 10 minutos. En un callejón de Londres, en una esquina de Bursaco, en un galpón de Sicilia, en un dormitorio de España, en un baño de Chile, torturada, mutilada, quemada, estrangulada, violada, cegada, yo Lilith la mujer, yo Lilith la serpiente, bajo una arboleda de México, sobre un elástico de cama en San Pablo, dentro de un automóvil en Inglaterra, degollada, apuñalada, ahorcada, destripada, desnucada, desorejada, en un puente de Valentín Alsina, en un tugurio de Frankfurt, en una mansión de la India, vendida, alquilada, flagelada, rematada, canjeada, jugada a las cartas. Yo Lilith la mujer, yo Lilith la serpiente, por no querer ser Eva, en una orgía en Guatemala, durante un cumpleaños en Connecticut, en medio de un banquete en Moscú, prostituida, pateada, abandonada, desnudada, manoseada, escupida. Yo Lilith la mujer, yo Lilith la serpiente, por no querer ser Eva, la obediente. Muy bien, tremenda poesía de Luis Benítez, a quien le pedimos ahora que nos cuente lo que él quiera contarnos y que invite a la gente a visitar sus redes sociales y cómo adquirir sus libros. Yo estoy muy agradecido por el espacio que me han dado para conversar con la audiencia de ustedes, y si quienes nos escuchan están interesados, pueden buscar en internet mi nombre, Luis Benítez, poeta, y ahí les van a aparecer también las editoriales donde yo he publicado aquí en Argentina, y si ustedes se comunican con ellas a través de internet, muy fácilmente ellos les van a facilitar libros de mi autoría. Respecto de mis novelas, se consiguen en librerías, inclusive en las grandes cadenas de librerías se encuentra El deseo y la furia a la venta, que abarca desde la niñez de la O'Gorman hasta su final, el del fusilamiento, que todos conocemos por la película sobre todo, pero yo ahí le uso como excusa eso para hablar de varios años de la historia de nuestro país, inclusive con detalles que no son tan conocidos, como por ejemplo
la presencia en la batalla de la Vuelta de Obligado del gaucho Rivero, que fue aquel que en nuestras Islas Malvinas se alzó contra la ocupación extranjera de la misma. El gaucho Rivero intervino y murió en la batalla de la Vuelta de Obligado como un patriota. Claro. Sí. Ese es un detalle que pocos conocen. Sí, hay algún texto que lo recuerda, a veces sí. Yo no me lo recuerdo bien el texto, pero hay un texto que lo recuerda al gaucho Rivero ahí como una poética, ¿no? Exactamente, sí, es un personaje fascinante de nuestra historia, porque a veces la historia no radica solamente en los grandes hombres, ¿no? Los grandes generales, los grandes gestores de la época, sino en la gente común que acompañaba todo eso, porque la gente común es el músculo de la historia. Son los que la mueven, claro, en realidad.